días. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41, 42 y 43 y 47, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, así como numerales 36, 37, 38, 39 del Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, se declara instalada esta 10ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Mercantil de Extinción de Dominio y Laboral del Tribunal Superior de Justicia del Estado, convocada con la finalidad de resolver los asuntos listados para el día de hoy, 15 de octubre del año 2025, siendo las 11 horas con 13 minutos. Sí, buenos días. Esta sala se encuentra integrada y se cuenta con la asistencia de los magistrados primero, Mauricio Tapan Silveira, magistrado segundo y presidente, José Rubén Ruiz Ramírez, y la magistrada tercera, Patricia del Socorro Gamboa Wong, asistido por la voz el secretario de Acuerdos, Jorge Carlos Q. Icte. Teniendo en consideración que es del conocimiento de la señora magistrada y el señor magistrado el contenido del acta de la sesión anterior, celebrada el día 29 de septiembre del presente año, pregunto respetuosamente si no existe observación alguna, señores magistrados, si se aprueba en votación económica. Señor magistrado presidente, 3 votos a favor. En tal sentido, queda aprobada por unanimidad el acta de sesión pública celebrada el día 29 de septiembre del año 2025. Señor secretario, proceda a dar cuenta de los asuntos listados para resolver el día de hoy. Señores magistrados, en la convocatoria de los toques listados para sesionar el día de hoy, mismo que se llevan a conocer al público por medios digitales, así como los estrados de esta alzada, y en atención al orden de lista previamente aprobado, doy cuenta que entre otras tocas a resolver se encuentra el 131 diagonal 2025, en la cobra de la excusa del magistrado segundo y la integración de la magistrada Lizeth Mimenza Herrera, magistrada segunda de la Sala Colegiada Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en sustitución del mismo. En mérito de lo anterior, si no existe inconveniente alguno, propongo que la excepción de competencia que da origen al referido TOCA 131-2025, correspondiente a la ponencia del de la voz, ponencia segunda a cargo del de la voz, se resuelva en primer término en razón de obrar la excusa mencionada y en sustitución la integrará la sala la magistrada Lizeth Mimenza Herrera, magistrada segunda de la segunda sala colegiada penal y civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y una vez resuelto, por lo que una vez resuelto la competencia, se continuará con la sesión en el orden establecido. Suspende. Por tanto, se decreta un receso. Suspende. A ver. Adelante. Se levanta el receso decretado, habiéndose incorporado a la presente sesión la magistrada Lizeth Mimenza Herrera, por excusa del magistrado segundo y excusa del magistrado segundo, el de la voz como magistrado primero, así como la magistrada tercera, Patricia del Socorro Gamboa Wong. Sí, bueno, magistrados, esta sala en este momento está integrada para conocer y resolver el TOCA 131-2025 por el magistrado primero y presidente en este asunto, Mauricio Tapan Silveira, la magistrada segunda de la segunda sala colegiada penal y civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Lizeth Mimenza Herrera, en funciones de magistrada segunda de esta sala, por excusa del titular, en su carácter de ponente, y la magistrada tercera, Patricia del Socorro Gamboa Wong, asistido por el de la voz, secretario de Acuerdo, licenciado Jorge Carlos Cuicte. Por lo tanto, se procede con el proyecto de la magistrada segunda en funciones. TOCA 131-2025, relativo a la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción, planteada por el demandado ante la juez tercero mercantil del primer departamento de justicia del Estado, en los autos del expediente 732-2015, relativo al juicio ejecutivo mercantil, primero inicialmente por los endostatarios en procuración de los actores, y actualmente continuado por una persona física como cesionaria de todos los derechos que les correspondían a uno de los actores en contra del excepcionista, y de una persona física como aval. Magistrada segunda en funciones, tiene usted uso de la voz. Gracias, secretario. Buenos días, magistrados. Me permito someter a su consideración el proyecto del TOCA 131, diagonal 2025, mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, el 19 de junio del año 2015, los ciudadanos cuyos nombres corresponden a las iniciales F, J o A y P, A o C como endosatarios en procuración de la persona cuyo nombre corresponde a las iniciales J, C, R, comparecieron a promover formal demanda en la vía ejecutiva mercantil
en ejercicio de la acción cambiaria directa, en contra de la persona de iniciales JLACG como deudor principal y de quien en vida se llamó FJGC como aval, de quienes se reclama, entre otras prestaciones, el pago de la cantidad de 25.263 pesos moneda nacional en concepto de suerte principal. Se admitió el juicio en la vía y la forma planteada. Al contestar la demanda, el ciudadano de iniciales JLACG opuso la excepción de incompetencia por declinatoria, manifestando que la incompetencia de la juzgadora de primera instancia radica en que los tribunales competentes por razón de fuero para conocer del asunto son los federales, en virtud de que las leyes mercantiles son de carácter federal. Como análisis de proyecto, tenemos que al tenor del artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que se surta la competencia federal es preciso que no se afecten solo intereses particulares. En cambio, en el supuesto de que en las citadas controversias únicamente se afecten estos, la competencia será concurrente, quedando a elección del actor el fuero al que desee someterse. Bajo dicho contexto jurídico, en el caso concreto, tanto la parte actora como la parte demandada son personas particulares que en virtud de la relación jurídica que los vincula al juicio actúan en beneficio de sus propios intereses. De manera que podemos concluir que le asiste el derecho a la parte actora de elegir ante qué órgano jurisdiccional, es decir, federal o local, puede acudir a someter su caso. Facultad que los accionantes de origen legítimamente ejercieron en su momento como endosatarios en procuración del señor de iniciales JCR, al haber elegido a los tribunales estatales para ventilar su demanda, toda vez que dicho escrito inicial lo presentaron ante la Oficialía de Partes Común de los juzgados civiles, mercantiles y familiares del primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Mérida, Yucatán, el 19 de junio del año 2015, y que fue turnado al juzgado tercero mercantil del primer Departamento Judicial del Estado. Por otra parte, es importante aclarar que una vez elegido el órgano ante el que se presenta la demanda, en uso de la facultad jurisdiccional contenida en la disposición normativa del artículo 104 constitucional, fracción segunda ya mencionado, ya no es posible revocar la sujeción del actor. Al efecto, el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, fracción primera, nos permite sostener de manera contundente que si el actor se somete al juez federal o al fuero común indistintamente al presentar su demanda, se habrá ejercido la facultad que le otorga el propio mandato constitucional, fincando por este simple hecho la competencia de dicho juez, sin que pueda privarlo de ella por posterior acto de jurisdicción. Por lo expuesto, señores magistrados, se proponen en esencia los siguientes puntos resolutivos. Declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por la persona cuyas iniciales corresponden a JLACG, y declarar que el juzgado tercero mercantil del primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad de Mérida, Yucatán, sí es competente para conocer del referido juicio ejecutivo mercantil hasta decidir. Es cuanto. Gracias. Pregunto, señoras magistradas, si existe alguna observación en cuanto al proyecto o si procedemos con su votación en forma económica. Entonces procedemos a tomar la votación en forma económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad de votos, se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 131-2025, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por el demandado ante la juez tercero mercantil del primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente 732-2015. Gracias, secretario. Habiéndose resuelto la excepción de incompetencia interpuesta en el TOCA 131 diagonal 2025, se estima procedente decretar un receso. Adelante. Se levanta el receso decretado. Y una vez incorporado el de la voz, continúese con la sesión convocada para el día de hoy. Señor magistrado, esta sala en este momento se encuentra integrada nuevamente por los magistrados primero, Mauricio Tapan Silveira, magistrado segundo y presidente, José Rubén Ruiz Ramírez, y magistrada tercera, Patricia del Socorro Gambao. Asistido por la voz el secretario de Acuerdo, el licenciado Jorge Carlos Cuigde. Seguidamente se procede con el proyecto del magistrado primero, relativo al TOCA 141 de 2025,
relativo al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra del auto de fecha 21 de mayo del 2025, dictado por la juez primero mercantil del primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente 499-2023, relativo al juicio terciario excluyente de dominio, prohibido por una persona física en contra de las partes del juicio ejecutivo mercantil número 443/2018, promovido por el actor por conducto desatatorio en procuración en contra de la demandada. Señor magistrado, tiene usted uso de la voz. Gracias, señor secretario. El presente asunto corresponde a un juicio de tercería excluyente de dominio en el que la juez del conocimiento, por medio de auto, determinó que el juicio que nos ocupa había quedado sin materia y en consecuencia sobreseyó en la causa. Lo anterior en razón de que, por auto de fecha 20 de noviembre de 2024, se decretó la caducidad del diverso juicio ejecutivo mercantil que originó la presente tercería y se ordenó el levantamiento del embargo trabado en materia de ambos juicios. Conforme dicha determinación, la actora del referido juicio interpuso el presente recurso de apelación expresando sus agravios dentro del plazo legal conducente. En este proyecto se propone declarar infundados los agravios invocados por la apelante y por ello se propone confirmar el auto de fecha 21 de mayo de 2025 en aras de los siguientes motivos y fundamentos de derecho. En efecto, la recurrente expresó en sus motivos de disenso en esencia que el prohibido recurrido lesiona sus derechos en razón de que, ante el sobrecimiento del presente juicio, no lograra alcanzar el objetivo legal que pretendía con el mismo, el cual consiste en que se ordene la cancelación del embargo de mérito. En complemento, argumenta que aun y cuando la jueza de la causa del juicio ejecutivo mercantil que dio origen a la presente tercería ordenó el levantamiento del multicitado embargo, no obstante dice que todavía no se encuentra legitimada para solicitar la cancelación de aquel ante la Oficina del Registro Público de la Propiedad del Estado, situación que la lesiona pues no podrá obtener dicho fin de prevalecer el auto apelado. La apelante finaliza arguyendo que la única forma de cancelar ante la autoridad competente el mencionado embargo es precisamente obteniendo resolución favorable en el presente juicio. Ahora bien, dichos argumentos de inconformidad se estiman infundados. Lo anterior es así toda vez que resulta inconcluso que la juzgadora de origen actuó conforme a derecho al sobreseer el juicio de primera instancia por considerar que la litis quedó sin materia, en razón de que el embargo del diverso juicio ejecutivo fue levantado. En efecto, como se puede observar de un análisis exhaustivo de las circunstancias que se tienen autos para resolver, es evidente que la tercería excluyente de dominio quedó sin materia, pues el objeto de dicha tercería era justamente que se levante el embargo trabado sobre el inmueble en materia de ambos juicios, que litiga el accionante. En la misma línea, el mencionado levantamiento fue por acuerdo de fecha 18 de noviembre de 2021, en el que el juzgado primero mercantil del primer Departamento Judicial del Estado consideró que había operado la caducidad de la instancia y en consecuencia, además de sobreseer la causa, ordenó el levantamiento del ya referido embargo trabado, girando atento oficio a la directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio y en ese sentido, como ya se dijo, al haberse levantado el embargo del juicio, el que depende del diverso de tercería excluyente de dominio, él según los nombrados quedó sin materia, pues se reitera no existe embargo que levantar, quedando así vacía la litis procesal. En consecuencia, de igual forma debe sobreseerse en este juicio, pues la circunstancia que se viene comentando hace imposible estudiar el fondo del asunto, ya que el principal objeto de la presente tercería se estima cumplida en la especie. Fundamento la anterior determinación, los artículos 1362, 1363, 1367, 1368 y 1373 del Código de Comercio. La ejecutora de la jurisprudencia emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 173155, de rubro tercería excluyente de dominio, es procedente promoverla en un juicio ordinario reivindicatorio, siempre que haya un embargo trabado con motivo de ese juicio. Igualmente, la tesis aislada emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 241434 y de rubro tercería excluyente de dominio, elementos de la. Y también la diversa tesis aislada emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 350020 de rubro tercerías excluyentes de dominio. Ahora, en cuanto a lo que alega la apelante cuando dice que no logrará alcanzar el objetivo legal que pretendía con la tercería, que todavía no se encuentra legitimada para solicitar la cancelación de aquella ante la Oficina del Registro Público y que la única forma de cancelar ante la autoridad competente el mencionado embargo es precisamente obtenido resolución favorable, resultan ineficaces dichos argumentos para sus pretensiones, ya que el objeto de la tercería excluyente de dominio no es un reconocimiento de derechos reales o de propiedad, sino que es un procedimiento que sirve para proteger la afectación al dominio de un tercero sobre el bien, cuando la acción provenga de haberse trabado la ejecución de dicho bien por alguna causa y busca justamente que se levante y no se consuma dicha ejecución. En la misma línea argumentativa, las pretensiones de reconocimiento de propiedad deberían entonces ventilarse por diversa vía y por distinta acción, que persiga justamente dicho reconocimiento.
situación que en el caso no es aplicable, pues como ya se dijo, la tercería en materia perseguía el levantamiento del embargo trabado. Por otro lado, la jueza de la causa ejecutiva mercantil notificó al registro público dicho levantamiento para los efectos jurídicos necesarios, situación que refuerza las consideraciones de esta sala de alzada, pues estima que a nada llegaría a seguir con la secuencia procesal de la presente tercería. Es por todo lo anterior que se propone estimar infundados los agravios atendidos y en consecuencia se propone confirmar la resolución apelada. Es cuanto, gracias. Muchas gracias, señor magistrado. Habiendo escuchado la propuesta, pregunto a los señores magistrados si existe algún comentario o observación al contenido del mismo o si se estima suficientemente analizado. Por mi parte, ningún comentario, gracias. Suficientemente analizado. Muchas gracias. De igual manera, considero que está suficientemente expuesto. Por lo que pido al señor secretario se sirva a tomar la votación respectiva. Sí, señor magistrado, con relación a la votación del proyecto de resolución propuesto por el magistrado ponente, señor magistrado primero, el sentido de su voto. A favor. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor. Señora magistrada tercera, Patricia del Socorro Gamboa Wong. A favor. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad, se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 141, diagonal 2025, en la que se confirma el auto de fecha 21 de mayo del 2025, dictado por la juez primero mercantil del primer departamento judicial del Estado, en los autos del expediente número 499, diagonal 2023. Continuando con el orden de lista, se procede con la ponencia del magistrado segundo, relativo al TOCA 167, diagonal 2025, relativo al recurso de apelación interpuesto por una persona física en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 2 de junio del año en curso, dictado por la juez tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado, con motivo de la estación procesal denominado falta de personalidad interpuesta por el recurrente en los autos del expediente 95, diagonal 2024, relativo a la terciaria excluyente de preferencia promovido por una persona moral por conducto de sus apoderados generales, papeles y cobranzas en contra de las partes del expediente marcado con el número 109, diagonal 2022, relativo al juicio ejecutivo mercantil, promovido por una persona física por conducto de sus endosatarios de procuración en contra de diversa persona. Señor magistrado segundo, tiene usted uso de la voz. Muchas gracias. En el proyecto sometido a su consideración a manera de síntesis se propone confirmar la resolución impugnada debido a que son inoperantes los agravios expuestos. Es inoperante el argumento relativo a que la resolución combatida viola lo establecido en el artículo 1061, fracción tercera, en relación con el numeral 1370 del Código de Comercio, con el argumento de que la parte actora no acreditó con documento idóneo que tenga legitimación activa para incoar el procedimiento, ni mucho menos exhibió documento idóneo que genere convicción de que existan elementos para admitir el juicio de origen. Ello por cuanto que lo planteado por la recurrente no se encuentra orientado a combatir lo relativo a la excepción de improcedencia de la vía que aquí se analiza, la cual solo tiene por objeto evidenciar que el tipo de juicio escogido por el actor se encuentra tramitado en una vía que no es idónea legalmente y no lo relativo a una cuestión distinta a admisión de la demanda como pretende la inconforme. Además de que lo pertinente a que si se reunieron o no los requisitos para que se admitiera al trámite el juicio de origen es una cuestión que en el momento procesal en que se actúa ha quedado firme y por ende no puede ser materia de análisis en etapas posteriores. También es inoperante el diverso motivo de disenso referente a que la ACO no debió de prevenir a la parte actora para que exhiba el documento base de la acción previa al análisis de la admisión de la demanda, ya que de la misma forma hace referencia a una cuestión ajena a la naturaleza de la excepción de que se trata como ya se ha establecido. Por lo tanto, se propone confirmar la resolución recurrida. Habiéndose expuesto la propuesta de resolución a manera de síntesis, pregunto si existe algún comentario o observación al contenido del mismo o si se estima suficientemente analizado. Magistrado primero. Por mi parte, considero que fue suficientemente expuesto. Gracias. Sin comentario alguno. Muchas gracias. De la misma manera, no tengo comentario adicional que expresar y por lo tanto solicito respetuosamente al señor secretario sirva a tomar la votación respectiva. Sí, señor magistrado, con relación a la votación del proyecto de resolución propuesto por el magistrado ponente, señor magistrado primero, Mauricio Tapan Silveira. A favor. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor. Señora magistrada tercera, Patricia del Socorro Gamboa Wong. A favor. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad, se aprueba el proyecto
de resolución propuesto en el TOCA 167 diagonal 2025, por lo que se confirma la sentencia interlocutora de fecha 2 de junio del presente año dictada por la juez tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado, con motivo de la excepción procesal denominada falta de personalidad interpuesto por la recurrente en los autos del expediente 95 diagonal 2024. Continuando con el orden del día, se procede con la ponencia de la magistrada tercera. TOCA 161 diagonal 2025 relativo a la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por dos personas físicas ante la juez cuarto mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente número 402 diagonal 2025 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por el actor por conducto de sus endostatarios en procuración en contra de los dos excepcionistas y una persona física como aval. Señora magistrada tercera, tiene usted uso de la voz. Gracias, secretario. En este asunto, la excepción fue opuesta en conjunto por las partes demandadas con los respectivos caracteres de deudor principal y aval mencionados. En sus argumentos, las excepcionistas aducen en síntesis que la acción que se ejerce es competencia de un juzgado federal por estar fundada precisamente en leyes federales. Así como del título base de la acción no se desprende que las partes se hayan sometido de manera expresa a la jurisdicción de los juzgados del fuero común con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán. En el proyecto se advierte que conforme a lo dispuesto por el artículo 104, fracción 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las controversias del orden mercantil que se susciten sobre el cumplimiento de leyes federales, cuando solo se ventilen intereses de particulares, opera la jurisdicción concurrente, pudiendo, a elección de la parte actora, conocer de dichos asuntos los jueces y tribunales del orden común, siendo que en el presente caso la parte actora presentó su demanda a través de sus endosatarios en procuración ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del primer Departamento Judicial del Estado con sede en Mérida, Yucatán, para después ser turnada al Juzgado Cuarto Mercantil del primer Departamento Judicial del Estado. Ahora bien, tras el análisis del documento base de la acción, se advierte que se estableció la ciudad de Mérida, Yucatán, como lugar de pago para el cumplimiento de la obligación, lo que originó una sumisión expresa a la jurisdicción territorial de los jueces con competencia en Mérida, Yucatán, resultando infundada la postura de las excepcionistas en cuanto a que no se apreció pacto alguno para someterse a la jurisdicción de los juzgados del fuero común. En consecuencia, se propone declarar improcedente la excepción opuesta y confirmar la competencia de la juez cuarto mercantil del primer Departamento Judicial del Estado. Muchas gracias, magistrada. Expuesto el proyecto, consulto a los señores magistrados. Si no existe observación alguna al proyecto presentado, procede el secretario a tomar la votación en forma económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad, se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 161 diagonal 2025, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por dos personas físicas ante el juez cuarto mercantil del primer Departamento Judicial del Estado en el expediente 402 diagonal 2025. Continuando con la orden de sesión, se procede con la ponencia del magistrado primero. TOCA 166 diagonal 2025 relativo a la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción interpuesto por el demandado ante la juez tercero mercantil del primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente 463 diagonal 2025 relativo al juicio ejecutivo mercantil previo por una persona moral por conducto de sus endostatarios en procuración en contra del excepcionista y una persona física como obligada solidaria. Magistrado primero, tiene usted uso de la voz. Gracias, señor secretario. En el presente asunto, el excepcionista opone que la jueza tercero mercantil del primer Departamento Judicial del Estado no tiene competencia para conocer de conflictos cuya aplicación sea leyes federales, como son los asuntos mercantiles. Se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria interpuesta por la parte demandada, toda vez que el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la competencia concurrente para la resolución de controversias del orden civil y mercantil cuando solo se afecten intereses particulares, lo que significa que pueden conocer del asunto tanto los juzgados federales como los del fuero común.
Además de lo anterior, tenemos que la parte actora presentó su escrito inicial de demanda ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles del Primer Departamento Judicial de Estado, órgano de conformidad con el Acuerdo General EX 07-110331-03 del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, forma parte del Primer Departamento Judicial del Estado. Así también se advirtió que el documento base de la acción es un título de crédito denominado pagaré, mismo que se encuentra previsto y regulado por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y el Código de Comercio, leyes que son de naturaleza mercantil. Además de los señalados, se tiene que en dicho título de crédito consta la existencia y sumisión expresa del signante a los juzgados y tribunales competentes de la ciudad de Mérida, Yucatán. Esto sin dejar de mencionar que en el mismo documento base de la acción se tiene que tanto el domicilio del demandado como el de la obligada solidaria y la parte actora son precisamente predios ubicados en esa ciudad de Mérida, Yucatán. Por lo que es claro que cobra aplicación el artículo 1093 del Código de Comercio, pues existe un sometimiento expreso a los juzgados y tribunales de la ciudad de Mérida, Yucatán, y las partes renunciaron a cualquier otra jurisdicción, aunado a que los domicilios de la totalidad de las partes del presente asunto son predios ubicados en esta ciudad de Mérida, Yucatán. Finalmente, no ha lugar a la imposición de la multa y sanción pecuniaria a que se refieren los artículos 1097 y 1118, ambos del Código de Comercio, pues de las actuaciones contenidas en el TOCA en que se actúa, no se advierten elementos que hagan deducir que dicha excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción se haya opuesto sin razón con el claro propósito de alargar o entorpecer el juicio con mala fe. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias. Consulto al señor magistrado y señora magistrada, si no existe observación alguna al proyecto, procede el secretario a tomar la votación en forma económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad, se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 166, diagonal 2025, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia por declaratoria de jurisdicción planteada por la parte demandada ante la juez tercero mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente 463, diagonal 2025. Continuado con el orden de lista, se procede con la ponencia del magistrado segundo. TOCA 176, diagonal 2025, relativo a recursos de apelación interpuesto por una persona física en su carácter de desatario en procuración de los actores en contra del auto de fecha 6 de agosto del año 2025, dictado por la juez tercero mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente 208, diagonal 2024, relativo al juicio ejecutivo mercantil, premio por los recurrentes en contra de diversa persona moral. Señor magistrado segundo, tiene usted uso de la voz. Muchas gracias. En el proyecto, a manera de síntesis, se propone declarar esencialmente fundados los agravios hechos valer por la parte recurrente, pues en los actos del expediente de origen se puede advertir el acuerdo previo al auto en que se decretó la caducidad es el de fecha 13 de noviembre de 2024, en el que se ordenó enviar exhorto al juez competente en materia mercantil en Playa del Carmen, Quintana Roo, a fin de que se emplazara a la persona moral demandada, sin que exista mayor información o constancia respecto a la tramitación de dicha comunicación. En ese sentido, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 1072, párrafo 10 del Código de Comercio en relación con lo resuelto por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 31-2016, previo a decretar la caducidad de la instancia, la juzgadora debió solicitar al juez exhortado información respecto a la tramitación del exhorto remitido para conocer si en el mismo se llevaron a cabo actuaciones que dieran impulso al procedimiento para estar en posibilidad de analizar si se actualizaba la caducidad solicitud que no se realizó, por lo que se propone revocar el auto recurrido para el efecto de que la juzgadora de primer grado solicite al juez exhortado informe sobre la tramitación del exhorto remitido, destacando que la naturaleza del mismo es precisamente para emplazar a una parte demandada, para que una vez que cuente con la información determine si procede o no la caducidad, sin que esto implique que se sustituya a la actora en su obligación de impulsar el procedimiento, pues el mencionado numeral 72 del Código de Comercio también impone a las partes la carga procesal de procurar la tramitación y devolución del requerimiento oficial, ya que constituye una comunicación que tiene su origen en el juicio mercantil principal, cuyo impulso corresponde precisamente a las partes. En el entendido que la información que se solicite será con la única finalidad de verificar si en el exhorto respectivo se llevaron a cabo o no actuaciones que efectivamente hayan impulsado el procedimiento para estar en posibilidad de resolver sobre la caducidad. Se destaca entre las tesis invocadas en el proyecto
la relativa al rubro caducidad de la instancia en materia mercantil, las actuaciones, promociones o diligencias ocurridas en un exhorto o despacho ordenado en un juicio para emplazar a un demandado, constituyen actos procesales susceptibles de interrumpir el plazo para que opere aquella y por ende debe solicitarse el informe relativo al juez requerido. Por lo tanto, se propone revocar el auto recurrido. Habiéndose escuchado la propuesta de resolución, pregunto si existe algún comentario o observación al comentario del mismo o si al contenido del mismo, perdón, o si se estima suficientemente analizado. Por mi parte, considero que se estima suficientemente analizado. Gracias. Sin comentarios. Por mi parte tampoco no existe comentario adicional. Por lo que pido al señor secretario se sirva a tomar la votación respectiva. Y sí, señor magistrado, solicito la votación del proyecto de resolución propuesto por el magistrado ponente. Señor magistrado primero, Mauricio Tapa Silveira. A favor del proyecto. Señor magistrado segundo, José Rubén Ruiz Ramírez. A favor. Señora magistrada tercera, Patricia del Socorro Gamboa Bon. A favor. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad, se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 176, diagonal 2025, por lo que se revoca el auto de fecha 6 de agosto del año 2025, dictado por la juez tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado, en los autos del expediente 208, diagonal 2024. Continuando con la orden de sesión, se procede con el proyecto de la ponencia de la magistrada tercera, TOCA 162, diagonal 2025, relativo a la excepción de incompetencia por declaratoria de jurisdicción planteada por el demandado ante la juez primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado en los autos del expediente 169, diagonal 2025, relativo al juicio mercantil oral promovido por una persona moral por conducto desapoderado en contra del excepcionista. Señora magistrada tercera, tiene usted uso de la voz. Gracias, secretario. En los argumentos, la excepcionista estima que la juez primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado está impedida para conocer el juicio interpuesto en su contra, en virtud de que se trata de una contienda mercantil y por eso debe conocer un juez federal. En el proyecto se estima que la excepción opuesta es improcedente, por lo que la mencionada juez sí es competente para conocer del asunto que deriva en el presente TOCA hasta su conclusión, pues aun cuando la litis se rige por legislaciones federales, en el presente caso únicamente se encuentran involucrados intereses de particulares, toda vez que el documento base de la acción consta de un contrato de apertura de crédito simple con garantía prendaria, por lo que se actualiza la jurisdicción concurrente, quedando la parte actora facultada para elegir ante qué autoridad judicial promover su demanda, es decir, si ante una local o a una federal, siendo que en el presente caso el accionante optó por presentarlo ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles de primer distrito judicial del Estado, asignado al Juzgado Primero de la Oralidad Mercantil del Poder Judicial del Estado, juzgado con sede en Mérida, Yucatán, con jurisdicción en la localidad en la que se ubique el lugar de pago acordado por las partes en el contrato referido. Así pues, se insiste que el mencionado juzgador es legalmente competente para conocer el juicio en la vía oral mercantil hasta su conclusión, proponiéndose así declarar competente al citado juez y la improcedencia de la excepción planteada. Muchas gracias, señora magistrada. De no existir observación alguna al proyecto, procede el secretario a tomar la votación en forma económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 162, diagonal 2025, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia por declaratoria de jurisdicción planteada por el demandado ante la juez primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado en los autos del expediente 169, diagonal 2025. Continuando con la orden de lista, se procede con la ponencia del magistrado primero, TOCA 158, diagonal 2025, relativo a la excepción de incompetencia por declaratoria de jurisdicción planteada por la demandada ante la juez segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 559, diagonal 2024, relativo al juicio ejecutivo mercantil primero por una persona física por conducto de su endosatario en procuración en contra del excepcionista. Magistrado primero, tiene usted uso de la voz. Gracias, señor secretario. La excepción hecha valer deriva de un juicio ejecutivo mercantil en el que la parte promovente en ejercicio de la acción cambiaria directa
demanda en la vía ejecutiva mercantil el pago de la cantidad de 300,000 pesos en concepto de suerte principal, con base en un pagaré suscrito en fecha 1 de noviembre de 2022 en la ciudad de Junucmá, Yucatán, pagadero en un año y endosado al año siguiente. En razón de lo antedicho, se ordenó integrar el expediente 559-2024 y por cuestión de turno correspondió a la titular del Juzgado Segundo Mercantil del primer Departamento Judicial del Estado, con sede en la ciudad de Mérida, Yucatán, cuya competencia se impugna por la parte demandada. Del análisis del pagaré base de la acción se dedujo que era necesario el estudio procesal oficioso de los factores competenciales, puesto que en el escrito de contestación de demanda no se advirtió la impugnación específica en cuanto a materia, fuero, grado, territorio o cuantía. Iniciando con el estudio en cuanto a la materia, esta alzada determina que no existe conflicto competencial, dado que la naturaleza de la acción ejercida tiene como base un pagaré, cuyo procedimiento de ejecución se encuentra fundamentado en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, así como en el Código de Comercio. Ahora bien, considerando que la presente litis se encuentra sujeta a la legislación mercantil, misma que es de carácter federal, es conveniente hacer referencia a lo dispuesto en el artículo 104, fracción segunda, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que para que surta la competencia federal es preciso que no solo se afecten intereses particulares. En el supuesto de que las citadas controversias únicamente se afecten estos, la competencia será concurrente, quedando elección del actor el fuero al que desee someterse y siendo que el caso en estudio involucra únicamente interés entre particulares y no del Estado, se puede concluir que la parte actora ejerció su derecho de elegir el órgano jurisdiccional al que sometería su asunto, elección que quedó manifestada en la presentación del escrito inicial ante el oficial de partes común a los juzgados civiles, mercantiles y familiares del primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Mérida, Yucatán. Dicha acción es irrevocable y misma que finca la competencia en razón del fuero de la autoridad primigenia. En cuanto a la competencia territorial de dichos órganos jurisdiccionales, se tiene que, en el caso de estudio, el contenido del pagaré fija la competencia para decidir respecto de cualquier controversia que se pudiera generar con motivo del derecho de crédito que se incorporó en él. Teniendo esta idea presente y derivado del análisis de tal documento, se llegó a la conclusión de que no se cumple la regla de sometimiento expreso, así como tampoco se figura el sometimiento tácito. Por tanto, en obviedad de la excepción opuesta, se atendió a lo dispuesto por el artículo 1104 del Código de Comercio, en el cual es aplicable la fracción segunda, puesto que el pagaré base de la acción consignó el pago de la cantidad en la ciudad de Junucmá, Yucatán, siendo competente para conocer del asunto el primer Departamento Judicial con sede en Mérida, Yucatán. Lo anterior conforme a lo establecido en el Acuerdo General X07-110331-03 de fecha 31 de marzo de 2011, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, el cual se establece la jurisdicción territorial de los 3 departamentos judiciales del Estado, y que en términos del numeral segundo y sexto de dicho acuerdo, en los cuales se advirtió que si bien el juzgado de origen tiene sede en la ciudad de Mérida, Yucatán, su jurisdicción comprende de igual manera los municipios de Mérida, Junucmá y Ucú. Ahora bien, en razón de grado se tiene que, conforme a lo dispuesto en la reglamentación interior, la cual establece que el juez mercantil es quien conocerá en primera instancia los asuntos contenciosos mercantiles, cualquiera que sea la cuantía de estos. Por tanto, se determinó que legalmente le corresponde a la jueza de primera instancia la cognición y resolución del juicio de origen. Por último, y atendiendo lo dispuesto en la normativa mercantil fijada en los artículos 1339 y 1390 ter 1 del Código de Comercio, y considerando que la contienda mercantil que nos atañe estableció como suerte principal un monto menor a la cantidad requerida como mínimo para que dicho procedimiento pueda ser tramitado por la vía oral, se determina que la jueza segundo mercantil del primer Departamento Judicial del Estado es competente en razón de cuantía para conocer del asunto. Asimismo, esta alzada considera que no ha lugar a la imposición de la multa ni de la sanción pecuniaria a que se refieren respectivamente los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio, puesto que no se advirtió que la incompetencia promovida se haya interpuesto sin razón o con el claro propósito de alargar o entorpecer el juicio, ya que el incidente no suspende el procedimiento. De igual forma, no existen elementos que indiquen que la cuestión accesoria en estudio se haya promovido en mala fe. Por anteriormente expuesto, se propone en lo medular se declara improcedente la excepción y de incompetencia planteada. Gracias. Muchas gracias, señor magistrado. De no existir observación alguna al proyecto presentado, procede el secretario a tomar la votación de manera económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 158 diagonal 2025, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia prolongatoria de jurisdicción planteada por la demandada ante la juez segundo mercantil del primer Departamento Judicial del Estado en los autos del expediente 559 diagonal 2024.
Continuado con la lista de sesión, se procede con el proyecto de la ponencia del magistrado segundo. Toca 166, diagonal 2025, relativo a la excepción de incompetencia por declaratoria de jurisdicción planteada por la demandada ante la juez segundo mixto de lo civil y mercantil del primer departamento judicial del Estado, con sede en Humán, Yucatán, en los autos del expediente 216, diagonal 2024, relativo al juicio ejecutivo mercantil, prohibido por el actor por conducto desapoderado legal en contra del excepcionista. Magistrado segundo, tiene usted uso de la voz. Muchas gracias. En el proyecto sometido a su consideración relativo al TOCA referido número 160-2025, se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia legal por declaratoria con base en lo establecido en la fracción segunda del artículo 104 constitucional relativo a que cuando se trate de controversias en donde se vean afectados intereses de particulares, hipótesis que se actualizan en el presente asunto, opera la jurisdicción concurrente, aun y cuando el juicio ejecutivo mercantil instaurado, así como el documento base de la acción, que es un título de crédito, se encuentran regulados por una ley de carácter federal, como lo es el Código de Comercio, según lo resolvió la primera sala de nuestro más alto tribunal de la Nación, en la contradicción de tesis 296-2009, al analizar lo dispuesto en el citado artículo 104, fracción 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 53, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, actualmente 56, fracción primera de la citada legislación. Aunado a lo anterior, el artículo 1104, fracción segunda del Código de Comercio establece que sea cual fuere la naturaleza del juicio, será juez competente el lugar designado en el contrato para el cumplimiento de la obligación, lugar que fue señalado como una Yucatán, resultando clara la competencia del juzgado mixto de lo civil y mercantil del primer departamento judicial del Estado para conocer del juicio que nos ocupa, y por otro lado no se propone imponer a la excepcionista las multas y sanción pecuniaria previstas en los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio, pues de las actuaciones contenidas en el TOCA no se advierten elementos que hagan reducir que la excepción se haya opuesto sin razón con el propósito de alargar o entorpecer el juicio o con mala fe. Por lo tanto, se propone declarar improcedente la excepción. Si de no existir observación alguna al proyecto presentado, procede el secretario a tomar la votación en forma económica. Señor magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado. Se precisa en el TOCA 160-2025, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia por declaratoria de jurisdicción planteada por la parte demandada ante la juez segundo mixto de lo civil y mercantil del primer departamento judicial del Estado, con sede en Humán, Yucatán, en los autos del expediente 216 diagonal 2024. A continuación, con el orden de lista, se procede con el proyecto de la magistrada tercera. 170, diagonal 2025, relativo a la excepción de incompetencia por declaratoria de jurisdicción planteada por el demandado ante la juez segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 203, diagonal 2025, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por el actor por conducto de su entesataria en procuración en contra del excepcionista. Magistrada tercera, tiene usted uso de la voz. Gracias, secretario. En sus argumentos, la excepcionista aduce que se actualiza una incompetencia por materia y fuero, sin desarrollar mayores argumentos para sustentar su dicho. En el proyecto se estima improcedente la excepción de incompetencia por declaratoria de jurisdicción con apoyo en lo dispuesto por los artículos 1, 2 y 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y 175, 1094 y 1104, fracción segunda del Código de Comercio, 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y 109 del Reglamento del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, mismos que establecen la competencia de los juzgados del fuero común con jurisdicción en Yucatán, así como la fracción segunda del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que corresponde a los tribunales de la Federación conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil suscitadas sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, y cuando dichas controversias solo afecten intereses particulares, podrán conocer de ellas a elección del actor los jueces y tribunales del orden común de los estados, lo que implica que el mencionado dispositivo constitucional instituye la concurrencia de jurisdicción entre jueces y tribunales del orden común y federal en los casos que el propio precepto determina. En consecuencia, al tratarse de una controversia entre dos particulares que no representan intereses del Estado, aunado a que la parte actora eligió a un juez del fuero común
que el documento base de la acción tiene señalado el lugar de pago en la ciudad de Mérida, Yucatán, y que el excepcionista renunció al fuero que le correspondiera, sometiéndose expresamente a los tribunales de esa ciudad de Mérida, Yucatán. En consecuencia, se propone declarar competente a la juez segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado para conocer del juicio hasta su conclusión. Muchas gracias. De no existir observación alguna al proyecto presentado, procede el secretario a tomar la votación en forma económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad, se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 170 diagonal 2025, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia por declaratoria de jurisdicción planteada por la parte demandada ante la juez segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado en el expediente 203 diagonal 2025. Continuado con el orden de lista, se procede con el proyecto del magistrado primero, TOCA 137 diagonal 2025, relativo a la excepción de incompetencia por declaratoria de jurisdicción planteada por una persona moral por conducto de su apoderado ante la juez primero de realidad mercantil del Poder Judicial del Estado en los autos del expediente 334-2025, relativo al juicio ejecutivo mercantil prohibido por una persona física en contra del excepcionista. Magistrado primero, tiene usted uso de la voz. Gracias, señor secretario. El asunto que nos ocupa corresponde a un juicio oral mercantil en el que la persona moral, hoy excepcionista, al dar contestación a la demanda, opuso la presente excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción, aseverando que el juez de conocimiento no es competente para conocer el presente asunto por razón de territorio, ya que en el pacto del contrato base la acción, aun y cuando ambas partes se sometieron a los tribunales de la ciudad de Mérida, Yucatán. Sin embargo, aduce que para que pudiera surtir efectos dicho sometimiento, se debió de haber pactado de igual forma el fuero al que se sometían, pues al ser la materia mercantil de jurisdicción concurrente, dicho sometimiento expreso resultó incompleto, al no surtirse los extremos del artículo 1093 del Código de Comercio. En esa misma línea, argumenta que al no existir entonces sometimiento expreso correcto, el juicio debió suscitarse ante órganos jurisdiccionales pertenecientes al lugar del domicilio de la persona moral demandada, en aras de la fracción tercera del artículo 1104 del Código que se viene comentando. La excepcionista fundamenta sus argumentos en la tesis aislada de la antigua tercera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 207429 de rubro sumisión expresa a la competencia, no se genera cuando se deja elección de una de las partes y no se designa con precisión el juez a quien se somete. Ahora, en este proyecto se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción interpuesta, puesto que el máximo tribunal del país ya ha interpretado que cuando en un contrato mercantil se establece que las partes pactan someterse a la competencia de los tribunales de la ciudad en la que se celebró, aun y cuando omitan señalar el fuero de dichos tribunales, en tal caso se está acudiendo a una cuestión de competencia territorial que no delimita el carácter de la jurisdicción de los órganos jurisdiccionales, ya que si no se señaló el fuero del tribunal a cuya competencia se someten, resultan igualmente competentes los del fuero federal que los del local, pues ambos tienen jurisdicción en ese territorio. Por tanto, si en un contrato mercantil solo se dice que las partes someten a la jurisdicción de jueces o tribunales de determinado lugar sin especificar su fuero, queda salvo el derecho del actor para acudir al tribunal federal o local de su elección en el territorio designado, sin que se deba remitir al supuesto que repose la fracción tercera del artículo 1104 del Código de Comercio invocado por la persona moral excepcionista, en el sentido de que, como ya se dijo, queda salvo el derecho del actor para acudir al tribunal o juzgado federal o local de su elección en la localidad pactada. Fundamento del anterior, la jurisprudencia obligatoria emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 164576 y de rubro jurisdicción concurrente. Si el contrato mercantil las partes no especifican el fuero del tribunal a cuya competencia se someten, debe quedar al salvo su derecho para acudir a la potestad jurisdiccional del tribunal federal o local de su elección. En el mismo sentido, no resulta aplicable la tesis aislada que menciona la excepcionista del rubro, sumisión expresa a la competencia, no se genera cuando se deja elección de una de las partes y no se designa con precisión el juez a quien se someten, pues los criterios utilizados para fundamentar la determinación propuesta son obligatorios, más novedosos y más específicos al caso que nos ocupa. Máxime que el criterio utilizado por la persona moral excepcionista es una tesis aislada, orientadora, que no vincula esa sala de alzada mercantil. Es por todo lo anterior que es competente por razón de territorio el juzgado primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, y también por las razones y fundamentos expuestos, son infundados los argumentos de excepción expuestos. Ahora bien, también resulta competente el juez primero de oralidad mercantil por cuestiones de materia, grado, cuantía y fuero, pues el juicio de que dimane se toca se trata de un asunto mercantil, concretamente un juicio oral mercantil suscitado en un contrato de promesa y compraventa,
siendo el referido acto jurídico un acto mercantil en atención al Código de Comercio. Igual porque la ley le otorga competencia a las autoridades locales cuando solo se afectan intereses particulares, concediendo asimismo en estos casos al actor la potestad para elegir el fuero del órgano jurisdiccional que deba conocer del asunto. También, ya que en el juicio oral mercantil del que emana este toca, el que se busca resolver la litis planteada mediante el dictado de una sentencia, es una persona juzgadora de primera instancia a quien corresponde el conocimiento del presente asunto, y porque atento al monto reclamado, el presente asunto se encuadra en el supuesto para que sea ventilado por la vía de oralidad, toda vez que todas las contiendas mercantiles por cuantía determinada y sin limitación se ventilarán en dicha vía oral. Todo anterior que se concluye propone que el juzgado primero de oralidad mercantil resulta legalmente competente para conceder el juicio instado y en consecuencia es improcedente la excepción a estudio. Finalmente habrá lugar a la imposición de la multa y sanción pecuniaria que se refieren respectivamente a los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio por las reacciones expresadas en el considerado sexto de la resolución en propuesta. Es cuanto, gracias. Muchas gracias. De no existir observación alguna al proyecto presentado, procede el secretario a tomar votación en forma económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 137, diagonal 2025, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia predominatoria de jurisdicción planteada por la parte demandada ante la juez primero de oralidad mercantil del Poder Judicial del Estado en los autos del expediente 334, diagonal 2025. Se sigue con el orden del día, con la ponencia del magistrado segundo, relativo al TOCA 169, diagonal 2025, que se trata de la excepción de incompetencia predominatoria de jurisdicción planteada por una persona moral por conducta apoderada ante la juez primero mercantil del Poder Judicial del Estado en los autos del expediente 676, diagonal 2024, relativo al juicio ejecutivo mercantil prohibido por una persona moral por conducto de sus desatados en procuración en contra del excepcionista y de una persona física como aval. Magistrado segundo, tiene usted uso de la voz. Muchas gracias. En el proyecto, a manera de síntesis, se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia legal por declaratoria con base en el que el documento base de la acción se observa que las partes convinieron sumisión expresa a los tribunales competentes de la Ciudad de Mérida y Yucatán, renunciando a la jurisdicción de cualquier otro tribunal que en razón de domicilio presente o futuro pudiera corresponderles, por lo que resulta aplicable al caso el artículo 1093 del Código de Comercio. De ahí resulta evidente la competencia para conocer el presente asunto se surte a favor de un juez cuya jurisdicción comprenda la Ciudad de Mérida y Yucatán, ya sea del orden federal o del fuero común, pero atendiendo a lo dispuesto por la fracción segunda del artículo 104 constitucional, como que establece la competencia concurrente en favor de cualquiera de las dos autoridades a elección de la parte actora y tomando en consideración que ésta presentó su escrito de demanda ante la Oficialía de Partes Comunes, juzgados civiles, mercantiles y de lo familiar del primer departamento judicial, resulta evidente que eligió un juez del orden común para conocer del procedimiento de origen, resultando clara la competencia del juzgado del que emana el presente asunto, sin que sea procedente imponer sanción pecuniaria o multa en razón de que no se advierte que se haya opuesto a la excepción con dolo, mala fe o intención de retardo. De no existir observación alguna al proyecto presentado, procede el secretario a tomar la votación de forma económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 169, diagonal 2025, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia por declaratoria de jurisdicción planteada por la parte demandada ante la juez primero mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 676, diagonal 2024. A continuación, por la orden de lista, se continúa con la ponencia de la magistrada tercera, TOCA 173, diagonal 2025, relativo a la excepción de incompetencia por declaratoria de jurisdicción planteada por la demandada ante la juez cuarto mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 290, diagonal 2025, relativo al juicio ejecutivo mercantil prohibido por el actor por conducto de sus desatados en procuración en contra de la excepcionista. Magistrada tercera, tiene usted uso de la voz. Que la incompetencia de la juez de origen para conocer del juicio del que deriva el presente TOCA. En la resolución se estima improcedente la excepción opuesta, siendo la juez cuarto mercantil del primer departamento judicial del Estado, con sede en esta Ciudad de Mérida, Yucatán,
competente para conocer el juicio de origen hasta su conclusión, toda vez que por materia, al reclamar la parte actora mediante la vía ejecutiva mercantil, entre otras prestaciones, el cobro del pagaré que acompaña a su demanda, la controversia para su cobro es de naturaleza mercantil y debe conocer una persona juzgadora especializada en esta materia, como lo es la citada autoridad. Igualmente, si es competente por grado, al ser una autoridad de primer grado de primera instancia, correspondiéndole resolver la contienda que le ha sido planteada. Por cuantía, es de igual manera competente de acuerdo con las prestaciones reclamadas. Y en cuanto al territorio, es competente, pues del título base de la acción se aprecia el pacto entre las partes, quedando sometidas para reclamar el cumplimiento del mismo ante la competencia de jueces y tribunales de la ciudad de Mérida, Yucatán, por lo que resulta competente un juez o una jueza de esta localidad. Aunado a lo anterior, aunque la naturaleza mercantil del pagaré y del juicio sea regulada por leyes federales, no implica que deba conocer del mismo un juzgado de igual ámbito, puesto que el artículo 104 constitucional en su fracción segunda establece que la competencia, en casos como el presente, podrá ser concurrente. Derivado de lo anterior, se propone confirmar la competencia de la juez cuarto mercantil del primer departamento judicial del Estado. Muchas gracias. De no existir observación alguna al proyecto presentado, procede al secretario a tomar la votación de manera económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 173 diagonal 2025, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia por eliminatoria de jurisdicción planteada por la parte demandada ante la juez cuarto mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 290 diagonal 2025. Continuando con el orden de lista, se procede con la ponencia del magistrado primero, TOCA 163 diagonal 2025, relativo a la excepción de incompetencia por inclinatoria de jurisdicción planteada por la demandada ante la juez cuarto mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 189 diagonal 2025, relativo al juicio ejecutivo mercantil previo por la actora en contra del excepcionista. Magistrado primero, tiene usted uso de la voz. Gracias, señor secretario. El presente asunto corresponde a un juicio ejecutivo mercantil en la que la hoy excepcionista, al dar contestación de la demanda, opuso la excepción de incompetencia por declinatoria, argumentando que la juez del conocimiento no es competente para conocer el presente asunto, en virtud de que el juicio instaurado por la parte actora es un juicio mercantil y por lo tanto su trámite está regulado por lo que dispone el Código de Comercio. En ese tenor, la autoridad competente para la aplicación de dicho ordenamiento, que es de carácter federal, lo sería un juez de distrito, al que se someten las partes en atención a que dicha autoridad es igualmente de carácter federal y por lo tanto le corresponde la aplicación de ordenamientos federales como es el Código de Comercio. En este proyecto se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria con base en lo establecido en la fracción segunda del artículo 104 constitucional, relativo a que cuando se trate de controversias del orden mercantil, en donde solo se vean afectados intereses de particulares, como acontece en el presente asunto, opera la competencia concurrente y a elección del actor podrán conocer de ella los jueces y tribunales del orden común. Aunado a lo anterior, en el título de crédito de que se trata aparece que el mismo fue asignado en la localidad de Mérida, Yucatán, precisándose dicha ciudad como lugar de pago de la cantidad en el propio pagaré plasmada, lo que actualiza el supuesto establecido en la fracción segunda del artículo 1104 del Código de Comercio. Por lo tanto, no queda duda que la competencia para conocer el juicio de origen se surta de favor de un juez con jurisdicción en Mérida, Yucatán, siendo que la parte promovente del juicio de que se trata, en ejercicio del derecho que al respecto le concede el invocado precepto constitucional, eligió un juez del orden común para conocer del procedimiento de origen, lo que resulta evidente por cuanto presentó su escrito inicial de demanda ante la oficialía de partes común a los juzgados civiles, mercantiles y familiares del primer departamento judicial del Estado. Motivo por el cual resulta clara la competencia de la juez cuarto mercantil del primer departamento judicial del Estado para conocer el juicio ejecutivo mercantil que nos ocupa. Asimismo, no ha lugar a la imposición de la multa y sanción pecuniaria a que se refieren respectivamente los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio, por las razones expresadas en el considerado sexto de esta resolución. Es cuanto, gracias. Muchas gracias. Si no existe observación alguna al proyecto presentado, procede el secretario a tomar la votación en forma económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 163 diagonal 2025, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada por la parte demandada ante la juez cuarto mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 189 diagonal 2025.
Continuando con el orden de lista, se procede con la ponencia del magistrado segundo, toca 172, diagonal 2025, relativo a la excepción de incompetencia declaratoria de jurisdicción planteada por el demandado ante la juez cuarto mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 246, diagonal 2025, relativo al juicio ejecutivo mercantil previo por el actor por conducto de sus endosatarios en procuración en contra del excepcionista. Magistrado segundo, tiene usted uso de la voz. Muchas gracias. El presente asunto corresponde a un juicio ejecutivo mercantil en el que le contienden las partes y donde la demandada al dar contestación opuso a la excepción. En esencia alegó que el endoso que obra en la parte base de la acción cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 29 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, pero en cuanto al nombre se refiere a licenciado en Derecho. En el proyecto, de manera de síntesis, se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia legal declaratoria con apoyo en lo dispuesto por los artículos 1, 2 y 5 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 1104, fracción segunda del Código de Comercio, 82 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y 109 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, en cuanto establecen la competencia por materia de los juzgados de fuero común con jurisdicción en este Estado. Además, se precisa que esta etapa procesal tiene como fin únicamente el análisis de cuestiones competenciales, por lo que lo aducido sobre la validez del endoso otorgado por el tenedor del pagaré base de la acción atañe a cuestiones que deberá resolver la juzgadora de primera instancia por pertenecer al negocio litigio principal, aunado a que título de crédito base de la acción señaló como lugar de pago la ciudad de Mérida, Yucatán, y la parte actora del juicio acudió a los juzgados de fuero común con jurisdicción en esta propia ciudad a entablar su reclamo. De igual forma, con base en lo señalado en la fracción segunda del artículo 104 constitucional, en el sentido de que cuando se trate de controversias en donde se vean afectados intereses de particulares, opera la jurisdicción concurrente, aun y cuando el juicio ejecutivo mercantil instaurado, así como el documento base de la acción, que es el título de crédito, se encuentra regulado por leyes de carácter federal como son el Código de Comercio y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, resultando clara la competencia del juzgado de origen para conocer del juicio ejecutivo mercantil que nos ocupa. Por otra parte, se considera que no procede imponer la excepción al excepcionista la multa y sanción pecuniaria previstas en los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio, pues de las actuaciones del TOCA en que se actúa no se advierten elementos que hagan deducir que dicha excepción se haya puesto sin razón con el claro propósito de alargar o entorpecer el juicio o con mala fe. Por lo tanto, se propone declarar improcedente la excepción. Si no existe observación alguna al proyecto presentado, proceda el secretario a tomar la votación de manera económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 172, diagonal 2025, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia por declaratoria de jurisdicción planteada por la parte demandada ante la juez cuarto mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 246, diagonal 2025. Continuando con el orden de listas, se procede con la ponencia del magistrado primero, toca 178 diagonal 2025, relativo a la excepción de incompetencia por declaratoria de jurisdicción planteada por la demandada ante la juez segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 942 diagonal 2024, relativo al juicio ejecutivo mercantil previo por una persona moral por conducto de sus endosatarios en procuración en contra del excepcionista y de una diversa persona física. Magistrado primero, tiene usted uso de la voz. Gracias, señor secretario. El presente asunto corresponde a un juicio ejecutivo mercantil promovido por la parte actora en contra del hoyo excepcionista, quien al contestar la demanda instaurada opuso, entre otras excepciones, la de incompetencia, sin impugnar específicamente algún elemento competencial básico, toda vez que únicamente señaló que la juez segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado no es la juzgadora ni tribunal competente para conocer el juicio instaurado. En consecuencia, con la finalidad de salvaguardar la máxima del debido proceso consagrado por el numeral 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se justificará la improcedente planteada mediante un análisis oficioso. Analizados todos los autos del TOCA, que se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria interpuesta por la parte demandada, toda vez que no existe un conflicto competencial por razón de materia, fuero, territorio, grado y cuantía, ya que la acción ejercida por la parte actora es de naturaleza mercantil, al encontrarse sustentada en un título de crédito cuyo procedimiento de ejecución se encuentra regulado por las disposiciones normativas recogidas en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y el Código de Comercio, leyes que tal como se observa son de naturaleza mercantil,
por cuanto se ocupan en regular los actos comerciales que la ley prevé. En cuanto a la competencia por razón de fuero, el artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la competencia concurrente para la resolución de controversias del orden civil y mercantil, cuando solo se afecten intereses particulares, lo que significa que pueden conocer el asunto tanto los juzgados federales como los del fuero común, a elección de la parte actora. En el caso concreto, la parte actora eligió un juzgado del fuero común. Así, respecto a la competencia por razón de territorio, es de advertirse que respecto al presente asunto cobra aplicación el artículo 1093 del Código de Comercio, pues existe un sometimiento expreso a los juzgados y tribunales de la ciudad de Mérida, Yucatán, y las partes renunciaron a cualquier otra jurisdicción, aunado que los domicilios de la totalidad de las partes en el presente asunto son predios ubicados en esta ciudad de Mérida, Yucatán. Por lo tanto, es concluyente que la juez en turno sí es territorialmente competente para conocer el juicio de origen, toda vez que la sede del juzgado segundo mercantil, en el que ejerce su jurisdicción, se ubica en esta ciudad de Mérida, Yucatán. Ahora bien, toda vez que el artículo 112 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán, que establece que los juzgados mercantiles tendrán un titular denominado juez mercantil, quien conocerá en primera instancia, entre otros de los asuntos contenciosos mercantiles, cualquiera que sea la cuantía de estos, nos permite establecer de manera decisiva que, por razón de grado, corresponde legalmente a la referida juez de primera instancia conocer el presente asunto. Finalmente, respecto al factor competencial relacionado con la cuantía del negocio, se concluye que la juez segundo mercantil en turno sí es competente para dictaminar en el juicio principal lo que en derecho corresponda respecto a la acción planteada, toda vez que la indicada prestación pecuniaria reclamada como suerte principal es menor a la cantidad requerida como monto mínimo para que dicho procedimiento pueda ser tramitado por la vía oral, de acuerdo con los parámetros fijados en los artículos 1339 y 1390 ter 1 del Código de Comercio. En ese sentido, resulta notoriamente improcedente la excepción a estudio, por lo que la titular del juzgado segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, Yucatán, cuenta con plena jurisdicción y competencia para conocer el juicio ejecutivo mercantil en el Estado. Asimismo, no ha lugar a la imposición de la multa y sanción pecuniaria que se refiere a los artículos 1097 y 1118, ambos del Código de Comercio, ya que las actuaciones contenidas en el TOCA que se actúa no se advierten elementos que hagan deducir que dicha excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción se haya puesto sin razón o con el claro propósito de alargar o entorpecer el juicio de mala fe. Es cuanto, gracias. Muchas gracias. Si no existe observación alguna al proyecto presentado, procede el secretario a tomar la votación en forma económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 178 diagonal 2025, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia por declaratoria de jurisdicción planteada por la parte demandada ante la juez segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 942 diagonal 2024. Continuando con el orden de lista, se procede con la ponencia del magistrado segundo, TOCA 175 diagonal 2025, relativo a la excepción de incompetencia por declaratoria de jurisdicción planteada por la demandada ante la juez primero mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 769 diagonal 2024, relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por una persona moral por conducto de su endosataria en procuración en contra del excepcionista y diversa persona física como aval. Magistrado segundo, tiene usted uso de la voz. Muchas gracias. En el presente asunto deriva del juicio ejecutivo mercantil, en donde la hora recepcionista, al contestar el controvertido, opuso la excepción de incompetencia por declinatoria, manifestó que la autoridad no es la competente para conocer de este asunto, puesto que la suscripción del pagaré, así como su cobro, no competen a la jurisdicción que ésta representa. De las reglas de competencia en materia mercantil que establecen los tribunales 1092, 1093, 1094 del Código de Comercio, se obtiene por regla general es juez competente aquel ante el cual los litigantes se hubieran sometido expresa o tácitamente, y es cuando no existe la sumisión expresa se debe atender al orden de preferencia establecido en el artículo 1104 del citado ordenamiento. En este asunto no existe sumisión expresa pactada, por lo que no es aplicable lo dispuesto por el artículo 1093, como tampoco se da el sometimiento tácito que establece el numeral 1094 del mismo ordenamiento, también es que la demandada al hacer la contestación opuso la excepción de incompetencia cuyo estudio ahora nos ocupa. Por lo tanto, procede a analizar las reglas previstas en el artículo 1104 del Código de Comercio, respetando la apelación que en él se establece. En el documento basal no aparece establecido el lugar en el cual la demandada debiera ser requerida judicialmente de pago, por lo que no aplica la fracción primera del 1104 del Código de la Materia. Al analizar la fracción segunda del citado artículo, se advierte que el documento de crédito fue suscrito en la ciudad de Peto, Yucatán, y en él el signante se comprometió a pagar el importe
que ampara la cambial en Peto o Mérida a elección del tenedor. No obstante, que en el documento aparecen dos lugares definidos para el documento cumplimiento de pago y que de conformidad con el artículo 78 del Código de Comercio, la voluntad de las partes es la ley suprema de los contratos. En el caso concreto no puede desatenderse el hecho de que dicho acuerdo de voluntades tiene origen entre la parte actora, que es una persona moral que presta servicios financieros, y la parte demandada, que se trata de dos personas físicas. En efecto, la actora es una sociedad cooperativa de ahorro y préstamo, y según la información obtenida de la consulta en la página oficial del Gobierno de México, dicho tipo de sociedades son intermediarias financieras sin fines de lucro que tienen por objeto realizar operaciones de ahorro y préstamo entre sus socios y forman parte del sistema financiero en México del sector social. En ese sentido, podemos afirmar que la actora tiene como objeto social operaciones de préstamo entre socios y que forman parte del sistema financiero del país. Atendiendo a ello, se puede deducir válidamente que aun cuando en el documento base de la acción se estableció como lugar de cumplimiento de la obligación de pago la ciudad de Peto o Mérida, Yucatán, a elección del tenedor, tal cuestión no puede ser considerada como un acuerdo de ambas partes, pues aun cuando el pagaré tiene naturaleza diferente a un contrato como tal, precisamente porque la persona moral actora tiene como objeto realizar préstamos y pertenece al sistema financiero, se puede equiparar tal documento a un contrato de adhesión cuya naturaleza jurídica es la de un acto jurídico unilateral creado por una parte, el proveedor, que impone los términos para imponer los términos y condiciones de un servicio o producto a otra parte consumidor, quien solo puede aceptarlos o rechazarlos sin posibilidad de negociación. Lo que se considera que ocurre en el presente caso, pues generalmente en los préstamos en los que intervienen instituciones financieras prevalecen las disposiciones establecidas por estas, tendientes a favorecerlas, lo que no permite negociaciones justas y equitativas ante la realidad de las relaciones asimétricas de las partes, susceptibles de provocar que uno se coloque en una situación preponderante sobre la otra, derivada de su situación fáctica particular, lo que le lleva a imponer el contenido del acto en específico, en el caso particular de las condiciones del pagaré, a menos que quien solicite el préstamo desista del mismo. En ese sentido, ante el desequilibrio de las partes, cuando surja una controversia judicial, se debe tomar como parámetro del lugar donde se encuentra el domicilio de la persona demandada, usuaria del servicio financiero, al ser la interpretación que más favorece el derecho de acceso a la justicia, siempre y cuando también se proteja el interés de la institución que otorga el servicio financiero. Ahora bien, la fracción tercera del artículo 1104 señala como juez competente el del domicilio del demandado. En el presente caso de auto se advierte que la parte demandada tiene su domicilio en Peto, Yucatán, y aun cuando la actora cuenta con domicilio o sucursal en aquella ciudad, no se actualiza tal supuesto en virtud de que no existe órgano jurisdiccional competente para conocer del procedimiento en esa localidad. Por ello, a efecto de privilegiar el derecho de las partes a un acceso a la justicia de manera pronta y expedita, se estima pertinente declarar competente para conocer el asunto al Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar y Mercantil del Segundo Departamento Judicial del Estado con sede en Tecás, Yucatán, por ser este el distrito judicial al que pertenece la ciudad en la que tiene su domicilio la parte demandada, además de que la persona moral actora cuenta con su sucursal en dicho lugar. Aunado a que fue el actor quien eligió el foro para tramitar su demanda, pues aunque el título de crédito base de la acción se rige por leyes federales, al tratarse de una controversia entre las particulares, se actualiza la jurisdicción concurrente en términos del artículo 104, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, se propone declarar procedente la excepción de incompetencia planteada por los demandados, por la demandada, por lo que la jueza primero mercantil del primer departamento judicial del Estado es incompetente para conocer del referido controvertido. En su lugar compete conocer del presente juicio ejecutivo del juicio ejecutivo mercantil a la persona titular del juzgado primero mixto de lo civil y familiar y mercantil del segundo departamento judicial del Estado con sede en Tecás, Yucatán. Si no existe observación alguna al proyecto presentado, procede el secretario a tomar la votación de forma económica. Sí, señor magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 175, diagonal 2025, por lo que se declara procedente la excepción de incompetencia por el indicatorio de jurisdicción planteada por la parte demandada ante la juez primero mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 769, diagonal 2024. A continuación se continúa con el proyecto del magistrado primero en el TOCA 171,
diagonal 2025, relativo a la excepción de incompetencia por declaratoria de jurisdicción planteada por la demandada ante la juez segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 163, diagonal 2025, relativo al juicio ejecutivo mercantil prohibido por la actora por conducto de su endosatario en procuración en contra del excepcionista. Magistrado primero, tiene usted uso de la voz. Gracias, señor secretario. El proyecto que someto a consideración de las personas magistradas de esta sala se resuelve la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción que por razón de fuero planteó la persona física demandada en el juicio ejecutivo mercantil promovido en su contra, en ejercicio de la acción cambiaria directa, fundada en un título de crédito consistente en un pagaré con fecha de suscripción 10 de junio de 2024 en esta ciudad de Mérida, Yucatán, pagadero en dicho lugar el día de su vencimiento, que lo fue el 11 de enero del presente año. En el ejercicio de tal acción, la persona física demandante, en su carácter de endosatario en procuración, reclama, entre otras prestaciones, la cantidad de 620,000 pesos moneda nacional, la cual constituye el valor consignado en el documento ejecutivo pretendido. Lo anterior con motivo del incumplimiento que se le atribuye a la parte contraria respecto de la promesa incondicional de pago a la cual se suscribió. En tal contexto, advirtiéndose que las partes que intervienen en la contienda mercantil de que se trata son personas particulares y ninguna representa interés del Estado, con fundamento del artículo 104 constitucional, fracción segunda, se propone declarar improcedente la citada excepción de incompetencia e infundado el argumento hecho valer por la persona demandada, en el sentido de que la autoridad competente para la conducción del juicio de referencia es un órgano jurisdiccional federal y no local, apelando que la normativa aplicable, como es el Código de Comercio, es de carácter federal. Lo anterior médico, el dispositivo legal invocado establece la llamada jurisdicción concurrente, la cual permite conocer de una misma materia a órganos jurisdiccionales de esferas jurídicas distintas, en este caso federal y local, siempre que la contienda mercantil planteada solo se afecte en intereses particulares, quedando elección de la parte actora ante qué órgano acudir y una vez presentada la demanda, su decisión será irrevocable, tal como dispone el diverso artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por lo tanto, en este asunto es concluyente que la competencia examinada surte a favor de un órgano jurisdiccional local, la cual quedó fincada a través de la sola presentación de la demanda ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Mérida, Yucatán, el 5 de marzo del 2025, siendo que por cuestión de turno le correspondió conocer a la titular del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado con residencia en esta ciudad. Adicional, se tiene que con el estudio oficioso de los factores competenciales consistentes en la materia del territorio, grado y cuantía, se puede verificar que dicha autoridad cuenta con plena jurisdicción y competencia para conocer el juicio de origen hasta su conclusión. En consecuencia, y no habiéndose encontrado elementos que indiquen y o comprueben que la cuestión accesoria en estudio se haya promovido de mala fe, por la excepcionista se propone no imponer a esta última ni la multa ni la sanción pecuniaria que se refiere a los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio, respectivamente, lo cual concluyo. Es cuanto, gracias. Muchas gracias. Si no existe observación alguna al proyecto presentado, procede el secretario a tomar la votación en forma económica. Señores magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 171 diagonal 2025, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia por declaratoria de jurisdicción planteada por la demandada ante la juez segundo mercantil del primer departamento judicial del Estado en auto del expediente número 163 diagonal 2025. Continuando con el orden de la lista, se procede con la ponencia del magistrado segundo, TOCA 182 diagonal 2025, relativo a la excepción de incompetencia por declaratoria de jurisdicción planteada por los demandados ante la juez tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 447 diagonal 2025, relativo al juicio ejecutivo mercantil prohibido por el actor por conducto de su endosatario en procuración en contra del excepcionista. Magistrado segundo, tiene usted uso de la voz. Muchas gracias. En el proyecto se propone declarar improcedente la excepción de incompetencia legal por declaratoria, ya que de la revisión de los títulos de crédito base de la acción no se advierte sumisión expresa alguna, sin embargo, se observa que señaló como lugar de pago la ciudad de Mérida, Yucatán, y la parte actora del juicio acudió a los juzgados del Foro Común con jurisdicción en esa propia ciudad a entablar su reclamo. Por otro lado, si bien los documentos base de la acción son de naturaleza mercantil regidos por disposiciones de carácter federal como son la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y el Código de Comercio, pero la jurisdicción para conocer los asuntos de esta naturaleza es concurrente al tratarse de una controversia entre particulares en términos de lo señalado por la fracción segunda del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resultando clara la competencia del juzgado de origen para conocer del juicio ejecutivo mercantil que nos ocupa. Por otro lado, se considera que no procede imponer
a los excepcionistas la multa y sanción pecuniaria prevista respectivamente en los artículos 1097 y 1118 del Código de Comercio, pues de las actuaciones no se advierte elementos que hagan deducir que la excepción se haya puesto sin razón con el propósito de alargar o entorpecer el juicio o con mala fe. Por lo tanto, se propone declarar improcedente la excepción. Si no existe observación alguna al proyecto presentado, procede al secretario a tomar la votación de forma económica. Señor magistrados, con 3 votos a favor, por unanimidad se aprueba el proyecto presentado en el TOCA 182 diagonal 2025, por lo que se declara improcedente la excepción de incompetencia predominatoria de jurisdicción planteada por la parte demandada ante la juez tercero mercantil del primer departamento judicial del Estado en los autos del expediente 447 diagonal 2025. Señores magistrados, con este último proyecto se da por concluido los proyectos listados para esta 10ª sesión ordinaria. Muchas gracias. En consecuencia de lo anterior, siendo las 12 horas con 38 minutos del día en que se inició la sesión, se declara por concluida y cerrada la 10ª sesión ordinaria de la Sala Colegiada Mercantil de Extinción de Dominio y Laboral.